promoción, tú eres nuestro regalo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en ti hay salvación, solo en ti hay sanidad, solo en ti hay dirección, Señor. Hoy venimos ante ti con corazones sinceros para que tú dirijas nuestras vidas. Dile al Señor en este día: ven y dirige mi vida, Jesús. Oh, al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu
dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo le puse a este tema, le puse como título La mejor parte. Y es una historia que todos conocemos, quizás de una manera u otra, los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, o quizás los que llevamos menos también, hemos escuchado, porque es un pasaje que se ha predicado mucho de él, que se ha enseñado, que se usa, que muchas veces lo leemos en nuestros hogares, porque es muy interesante, ¿verdad? Y tiene muchas enseñanzas. Yo quiero refrescarlo, enfocándonos en algo que es muy importante para nuestra vida. Yo creo que es lo más importante. Estamos comenzando un año, estamos en el mes de enero, primer mes de un nuevo año. Mes donde en lo personal, yo no sé usted, pero yo en lo personal reviso el cumplimiento de metas anuales del año anterior, cómo se cumplieron, si se cumplieron, en lo personal, en mi vida, en mi familia. Y mes en el cual también me establezco nuevos objetivos. Yo quiero dar gracias a Dios porque el año pasado fue un año muy bendecido para mi vida. A pesar de que pasamos por muchos problemas, muchas dificultades, yo le doy gracias a Dios porque yo pude ver la mano de Dios. Y eso es bendición a mi vida. Yo doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por las metas que pude cumplir el año pasado. Me establecí como meta bajar de peso un poco, tener un poco mejor salud, una de las metas, estoy poniendo un ejemplo. Y gracias a Dios pude alcanzar la meta que me establecí, hasta donde quería llegar. Me establecí varias cosas que alcancé y otras que no pude alcanzar, pero también por las cuales doy gracias a Dios. También en lo personal, en este mes, y desde mis limitaciones y desde mi ignorancia, trato de filosofar un poco acerca de la situación del mundo en el cual vivo y trato de ubicarme en mi contexto y trato de discernir cuál es mi función como creyente, como cristiano, en este contexto en el cual se está desarrollando mi vida. Un contexto muy diferente cada día, que cambia con cada minuto, con cada hora que pasa. Y cuando me pongo así a pensar en esto, a filosofar, me acuerdo que vivo en un mundo lleno de necesidades y lleno de preocupaciones. Un mundo con una casi infinita diversidad de opciones a mi alcance y una casi infinita también responsabilidades personales que debo cumplir. Como cristiano, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como empleado, etc. Desde esta perspectiva y con una mezcla mixta de toda una gran cantidad de información que invade mi mente cuando me pongo a pensar en eso, trato de hacer una autoevaluación sincera de cómo estoy viviendo. Mi conclusión: el 1 de enero, bien temprano en la mañana, antes que todos en la casa se levantaran, después de dar un pequeño paseo por aquella isla hermosa en la que me encontraba, de ver la gente corriendo, haciendo ejercicios, trabajando, pescando, paseando sus mascotas, etc. Mi conclusión fue una pregunta sencilla: ¿qué actividad debe ser la que inicie, oxigene, motive y llene cada año, cada mes, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de mi vida? ¿Cuál debe ser la prioridad de nuestras vidas como cristianos?
Y esto también quisiera que los jóvenes dejaran todo y pensaran en esto. O sea, se enfoquen en esto porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y mayormente para ustedes. Yo después de pensar y tratar de responderme esa difícil pregunta, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la prioridad de mi vida como cristiano? Llegué a una sola respuesta. La prioridad de mi vida como cristiano es la comunión con Dios. La comunión con Dios. De ahí parte todo el oxígeno, toda la energía, toda la motivación, todo lo que viene después, toda la planificación que yo pueda hacer, todas las metas, todos los propósitos. La palabra comunión, yo en mi mente la dividí y es interesante, no sé si el origen griego es así, no sé, pero yo dije común y unión, o sea, una unión común. Y mi concepto, el que saqué yo en lo personal, yo puse es la unión de dos o más personas que tienen intereses en común. Es la sensación de cercanía y la relación afectuosa con alguien con quien nos identificamos. Para mí eso es comunión. Uno puede tener comunión con muchas personas. Esto es una comunión, lo que tenemos, porque tenemos intereses en común, tenemos visiones en común, creemos todo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y por eso nos reunimos aquí para adorarle, para alabarle y para recibir de Él su palabra y escucharle y aprender y establecer propósitos en Él para nuestras vidas. Eso nos hace a nosotros ser comunes, tener un punto en común, por muy diferente que seamos, en nuestros caracteres, en nuestras personalidades, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de ver la vida. Por muy diferente que seamos, tenemos ese punto en común. Hemos creído en Jesús y a partir de ahí hemos nacido de nuevo y a partir de ahí hemos nacido también a una nueva perspectiva, a una nueva manera de mirar la vida y de vivir la vida. Y eso nos hace a nosotros tener comunión. Nos hace estar unidos en un punto en común. Ahora, la comunión con Dios es diferente, porque es la comunión mía con una persona, pero no es una persona cualquiera, es el creador de los cielos y de la tierra. Es el creador del universo, de todo lo que existe. Es el rey de reyes, es el señor de señores. Como querramos decirle, pero es lo máximo, es la majestad más grande ante la cual podamos nosotros rendirnos. Y la comunión con Dios no es más que la búsqueda constante de su rostro. Es la apertura plena a su conocimiento. Es la entrega total a su voluntad. Es rendirnos cada día, cada momento de cada día, ante su santidad, ante su justicia, ante su amor. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que pueden llegar a tener tan inmenso privilegio? Y la respuesta es simple: nosotros. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que le temen, ¿quiénes son? Los que le conocen y le respetan porque le conocen. Los que conocen su voluntad y le obedecen porque conocen que su voluntad es agradable y es perfecta para su vida. Los que buscan insistentemente vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie podrá encontrarse con Dios, ver a Dios, tener comunión con Él. Esos son los que le temen, y los que le temen a ellos hará conocer su pacto. Les revelará quién es Él y qué quiere Él con su vida. ¿Quiénes son los que tienen este inmenso privilegio? Los que somos salvos, los que hemos conocido
la salvación, los que hemos creído en aquel que dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Los que han creído en sus promesas de salvación eterna, los que viven bajo la sublime esperanza de esas promesas. Entonces lo único que necesitamos para tener una relación íntima con Dios es la salvación. El que quiera llegar a Dios, relacionarse con Él, tener comunión con Él, entrar en su intimidad, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Dejar que el Espíritu Santo venga a vivir a su vida y comenzar a caminar con Él cada día en comunión. Volvamos a la historia de Betania. Un momentico, y de allí quiero sacar rápidamente 7 enseñanzas que podemos aprender de esta historia. La primera enseñanza que yo saqué de esta historia, interesante historia, ¿verdad? Recordándola hoy en la madrugada, es que la comunión con Dios es la mejor parte. Estar en comunión con Dios es lo mejor que podamos escoger en nuestra vida. No hay un mejor tiempo que podamos invertir en esta vida que el tiempo que invertimos cuando estamos en comunión con Dios. Amén. Y eso lo enseña esta historia. La mejor elección es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. La comunión con Dios debe ser el comenzar del día. Debe ser nuestra fuente de energía, como les decía ahorita. Debe ser nuestra fuente de motivación, lo que nos dé la fuerza. Debe ser la comunión con Dios nuestro centro de planificación. Los mejores planes para nuestra vida, para nuestra familia, para todo lo que vamos a hacer en el día, en el año, en el mes, no sé. Los mejores planes, la mejor planificación se hace cuando estamos en comunión con Dios. Porque es esa planificación, esos propósitos, tú los descubres porque Él te los revela. En ese momento, la comunión con Dios debe ser la actividad fundamental de un cristiano. Porque la comunión con Dios, yo creo que abarca todo. Debe abarcar todo lo que nosotros hacemos. Porque todo lo que hacemos lo debemos hacer en comunión con Él. Lo segundo que aprendí de esta historia es que la comunión con Dios exige escuchar, aprender, obedecer, rendirse y amar. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Este versículo es sumamente interesante. Porque, ¿qué es lo que estaba haciendo María? Mientras su hermana estaba trabajando como una mula. Mientras su hermana estaba tratando de prepararle al Señor lo mejor, de darle al Señor lo mejor. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María matándose, limpiando, preparando almuerzo, no sé, comida, preparando todo, que todo estuviera nítido, preparándole quizás el mejor refresco, el mejor, no sé, esmerándose porque sabía que tenía un gran amigo en su hogar. Vamos a ponerlo así, porque ahorita quiero hablar de eso. Estaba ahí esmerándose, pero su hermana, ¿cuál fue la actitud de su hermana María? Mientras ella estaba trabajando, se sentó a los pies de Jesús, pero no a dormir a los pies de Jesús, ni a descansar a los pies de Jesús. Ella se sentó con un propósito a los pies de Jesús. Dice, oía, escuchaba su palabra. Su palabra. La comunión exige escuchar. Pero la palabra escuchar en sí misma no solamente es escuchar con este oído, es escuchar también con el oído espiritual. Cuando estamos en comunión con Dios, debemos estar abiertos al aprendizaje. Debemos estar abiertos a lo que Dios quiere hablarnos para luego entonces ponerlo por obra. Santiago decía
que no seamos tan solamente oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino seamos hacedores de la misma. Pero para poder hacer la palabra tenemos que escucharla físicamente, pero también escucharla en la mente y escucharla en nuestro corazón. Y después ponerla por obra. Lleva tiempo esto. Esto no es llegar religiosamente, tirarse a orar y levantarse toda mañana e irse a trabajar. No, esto lleva tiempo. A las esposas les gusta, y estoy poniendo el ejemplo de mi esposa, ¿no? Que le dediquemos tiempo a escucharla, a atenderla, que nos concentremos. Usted nunca ha conversado con alguien que está en otro mundo. Usted está conversando y esa persona no te está escuchando. ¿Y cómo te cae eso? ¿Cómo te cae eso? Usted está hablando con una persona y usted se da cuenta. Yo me doy cuenta de esas cosas. Y a mí eso me cae mal. Me prefiero callarme. Es como que me enciende por dentro, porque si estoy hablando contigo es para que me escuches. No es que para que me oigas, es para que me escuches, para que me atiendas, te concentres en lo que te estoy diciendo. ¿Entienden? Y así es Dios. Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que le dediquemos tiempo. Eso es comunión. Exige escuchar, lleva tiempo, lleva concentración, lleva voluntad. Usted tiene que tener voluntad para desechar otras cosas. Porque para estar en comunión con Dios, la mayoría de las veces tenemos que desechar otras cosas que son obstáculos, que son estorbos a la comunión. Y usted tiene que tener la voluntad fuerte para desechar esas cosas. Hay que desechar esas cosas que nos quitan la comunión, que nos alejan de Dios. La ira, todas estas cosas que nosotros conocemos, el enojo, las malas compañías, los malos hábitos que hemos establecido. Muchas veces lo primero que hacemos, o la mayor, estamos viviendo una generación que lo primero que hacemos cuando nos levantamos es un teléfono. Ya. Dormidos, ya tenemos el teléfono delante. Cuando abrimos los ojos, lo primero que vemos es un teléfono para ver los WhatsApp que nos entró, para ver los correos electrónicos que nos entró, y después entonces quizás buscamos a Dios. No estamos enfocados en el Señor. Comunión con Dios es estar enfocado en Él. Lleva tiempo, concentración, voluntad, desechar otras cosas y entrega sin límites. Es una entrega sin límites. No puede haber límites. El límite no lo podemos poner nosotros. El límite lo pone Dios. En tercer lugar, la comunión con Cristo exige el reordenamiento de nuestras prioridades. Y les estoy hablando de esto porque yo creo que existe una iglesia, entre comillas, pero gran parte de la iglesia no está teniendo la comunión con Dios que debe tener. Y por eso, yo creo que si usted cuenta la cantidad de cristianos que dicen que hay en este mundo, no sé, son miles de millones, ¿no? Usted se imagina que, vamos a poner que sean 1.500 millones de cristianos. 2.000 millones. 2.5 mil millones de cristianos. Que eso viene siendo como un 30% de la población mundial, ¿no? Usted se imagina que el 30% de la población mundial tenga todos los días comunión con Dios. ¿Cómo sería este mundo? Que salga a la calle después de haber tenido un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, de alabanza, de adoración, donde Dios le haya ministrado su palabra, su voluntad, y Él vaya directo a hacerlo, no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. No con su carácter, sino haciendo las cosas bajo el poder, el dominio propio que da el Espíritu Santo, la paciencia y todo este fruto del Espíritu. ¿Usted se imagina cómo sería este mundo? Fuera un mundo completamente diferente. ¿Verdad? Entonces, la mayoría del pueblo que se llama ser cristiano no tiene comunión con Dios. Pero como nosotros somos un pueblito especial para el Señor, ¿verdad? Los que juegan el jueguito ese de la finquita, nosotros somos una finquita del Señor, ¿verdad? Una finquita especial para Él. Mela le importa al Señor.
Y por eso hoy el Señor te está, y me dijo a mí, y me está diciendo otra vez, que para Él es muy, muy importante que tengamos comunión con Él. Que tengamos comunión con Él. Que reordenemos nuestras prioridades. Que hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer o que vamos a tener que posponer para lograr tener esa comunión perfecta con Él. Que tenemos que aprender muchas veces a decir que no. Pastor, esto me lo dijo ahora día. Tenemos que aprender a decir que no y a quitar del medio todo lo que obstaculiza e intoxica nuestra comunión íntima con Jesús. Muchas cosas son obstáculos a esa comunión. Muchas cosas contaminan esa comunión. Tenemos que aprender a desechar todas esas cosas. Por ejemplo, el afán y la ansiedad son obstáculos para la comunión. Pero qué interesante que la palabra de Dios nos enseña que el afán y la ansiedad son obstáculos, pero que al mismo tiempo pueden llegar a ser vehículos hacia la comunión con Dios. Porque la palabra de Dios en Mateo 11, 28 que dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. O sea que no es malo estar trabajados y cargados. No tiene valor moral propio, depende de la prioridad que usted le dé a esa preocupación, a ese estrés, a esa carga que usted tiene. Porque si ese trabajo, esa carga, esa preocupación, ese estrés que usted tiene es un vehículo hacia la comunión con Dios, entonces se convierte en algo bueno, en algo que nos va a llevar a crecer espiritualmente. No sé si está entendiéndome lo que quiero decirle hoy. Entonces, primero, la mejor parte es la comunión con Dios. Segundo, la comunión exige escuchar, aprender, obedecer, rendirse y amar. Tercero, la comunión exige el reordenamiento de nuestras prioridades. Cuarto, y otra cosa que aprendemos de esta historia, este punto 4, dar prioridad a la comunión puede traernos problemas relacionales. Cuando le damos prioridad a la comunión con Dios antes que a otros o a otras cosas, eso puede traernos problemas relacionales. Podemos ser incomprendidos por aquellos muchas veces que son hasta muy cercanos a nosotros. Podemos ser acusados de fanáticos, de vagos. Podemos ser objeto hasta de burlas, de bullying, de celos por otros. Miren a Marta y miren a María. Pero eso no nos puede detener. Tenemos que buscar cada día estar en comunión con el Señor. Desechar todas esas cosas. Y a pesar de que mi hermana Marta no me entienda, a pesar de que mi hermana Marta, y estoy poniendo ese nombre porque puede ser tu hermana, tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu jefe. A pesar de que mi hermana Marta me juzgue, me acuse de fanático, de vago, a pesar de que mi hermana Marta se burle de mí o se ponga celosa, nada de esto puede detenerme, nada de esto puede limitar mi comunión con el Señor, porque mi comunión con Dios es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Dar prioridad a la comunión puede traernos problemas relacionales. Esto también nos lo enseña esta historia. En número 5, habrá malas consecuencias cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Habrá malas consecuencias. Marta estaba distraída, estresada, preocupada, molesta. Cuando usted ve ahí, estudia a Marta, usted ve que tenía lo que tenía, y tenía genio, estaba encolerizada. Quizás hasta se aguantó de decir cosas porque estaba el Señor delante, y con todo eso lo dijo. ¿Y todo por qué? Porque Marta no estaba en comunión con Dios. Cuando no estamos en comunión con el Señor, porque cuando no elegimos la mejor parte, entonces eso trae
malas consecuencias a nuestra vida espiritual, y como consecuencia de esas malas consecuencias en nuestra vida espiritual, también vienen las malas consecuencias en nuestra vida física, en nuestra vida relacional, en las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera, etcétera. La falta de comunión con Dios nos desenfoca y nos aparta de nuestros verdaderos propósitos. En el libro de Apocalipsis hay un ejemplo de una iglesia que era como Marta. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Dice: yo conozco tus obras. Esto le está diciendo el Señor a esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente. Fíjate cómo le dice el Señor a esta iglesia: por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa es Marta, ahí trabajando arduamente ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieras arrepentido. Regresemos a ese primer amor. Regresemos a ese amor que nos llevaba, cuando abríamos los ojos al amanecer, a pensar en primer lugar en Jesucristo, a orar, a adorar su nombre. No salir de nuestro hogar sin antes haber orado, haber clamado por la bendición de Dios para mí, para sus hijos, para mi familia, para el día de trabajo, para mis amigos, para mis enemigos, para mi jefe, para todos. Eso hace nuestra vida diferente. ¿Ven? Eso es la comunión con Dios. La falta de comunión con Él nos hace más vulnerables a pecar y menos sensibles al arrepentimiento. ¿Cuántos pecan acá? ¿Ah? Y no es verdad que cuando nosotros hemos pecado es porque estamos lejos de la comunión con el Señor. Que cuando caemos es porque no estamos siendo guiados por su luz. Que cuando tomamos una mala decisión es porque esa mala decisión no está de acuerdo, alineada a su perfecta voluntad. ¿Es así o no es así? Entonces, la falta de comunión con Dios nos lleva a pecar. Y mientras más pecamos, más insensibles somos a arrepentirnos. Recuerden a David. David se alejó de Dios por un tiempo, se alejó de la voluntad de Dios, se alejó de donde Dios lo quería. Y enseguida cayó en pecado y pecaba y no sé, y una cosa tras de la otra, una cosa tras de la otra, hasta que vino el profeta, ya se le presentó Dios mismo delante y le dijo: mi hijo, arrepiéntete. Y entonces ahí fue que se arrepintió, porque es un hijo de Dios, porque Dios va a buscar la manera en que tú lleves tu vida a la comunión con Él, porque nos ama. Porque no es nuestra función, no es nuestra voluntad, es su voluntad, como decía Irving. Él es el que quiere. Porque ya Él emitió un juicio sobre nosotros en el jardín del Edén. La muerte es lo que nosotros merecíamos. Sin embargo, de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito que podamos tener comunión con Él nuevamente. Entonces, el número 5 es que habrá malas consecuencias cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. El número 6, sexta enseñanza de este pasaje: Jesús es más que un amigo. Jesús es Dios. ¿Qué hacer cuando sabemos que el creador del universo, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el único Salvador y la única esperanza de vida, está en mi casa y quiere cenar conmigo?
¿Qué hacer? Decía en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué papel juego? ¿Qué rol? ¿El de Marta o el de María? Marta estaba recibiendo un gran amigo en su casa y de manera muy noble trataba de atenderlo lo mejor posible. Incluso se atrevía a darle órdenes. Marta se atrevió a darle órdenes. Le dijo, Señor, por favor, dile a María que se levante y que me ayude. Está dándole órdenes. O sea, cosas que uno se atreve a hacer con un amigo. Cuando René va a mi casa y Nancy está ahí sentada y Greche trabajando, René, por favor, dile a Nancy que ayude a Greche un poquito. ¿Verdad? Bueno, es un ejemplo, mija. No te lo cojas literal. No lo cojas literal, es un ejemplo. Posiblemente yo sea que tenga que decirle, Gretchen, ayuda a Nancy. Ahora, es interesante porque María, lo que estaba recibiendo, Marta, lo que estaba recibiendo, a quien estaba recibiendo en su casa era un gran amigo de la familia. Pero María, sin embargo, era consciente de que a su casa había llegado Dios. ¿Y qué hizo María? Se tiró a sus pies. ¿Qué hace usted si usted es consciente de que a su casa ha llegado Dios? Se pone a trabajar para tratar de satisfacer a Dios, para tratar de agradar a Dios. No es por obra, hermano. No es por obra para que nadie se gloríe. Marta estaba tratando de gloriarse. La religión trata de gloriarse con sus obras. Pero no es por obra. Es por gracia. Y la gracia se recibe en un solo lugar. A los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Número 7. O sea, el número 6 es Jesús es más que un amigo. Jesús es Dios. Número 7, la adoración y el servicio son consecuencias del conocimiento y la comunión y no causas del mismo. Termino con esta reflexión. Adoramos porque le conocemos y entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque cuando conocemos a Dios nos damos cuenta realmente de quiénes somos nosotros. No adoramos ni tenemos comunión por religiosidad o por costumbre. Eso no es del agrado de Dios. El Señor dice en su palabra que Él no quiere sacrificios. Él quiere un corazón contrito y humillado. Alguien que se tire a sus pies, que renuncie a todo lo que es, a todo lo que sabe, a todo lo que entiende y que se entregue a lo que sabe, a lo que entiende y a lo que es Él. Eso es comunión con Dios. Y como consecuencia de eso, no nos va a quedar más remedio que adorarle. Porque ante tan majestuosidad, ante tan gran santidad, como decía Irving, nadie puede ver a Dios. Como decía el pueblo de Israel, irremisiblemente muere. Porque somos pecadores. Y ante tan gran majestad, y ante tan gran santidad, ante tan gran justicia, ante tan gran amor, no nos queda otro remedio que renunciar a todo lo que me estorbe para rendirme ante Él, a sus pies, para aprender de Él, para adorarle a Él, para servirle a Él, pero como consecuencia de, y no como causa para, no como Marta, sino como María. Dios busca adoradores que le adoren, pero en espíritu y en verdad. Quiero terminar con algo que escribí. Para concluir, lo voy a leer aquí literalmente como lo escribí. Recién termina el ya históricamente famoso 2021, dejando una estela de problemas, desgracias y grandes cambios políticos, económicos y sociales a nuestro alrededor. Un 2021 que muy lejos de facilitarnos la vida, nos la ha complicado sobremanera. El futuro
cada vez es más desesperanzador para aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. También vivimos la época donde más cantidad y diversidad de opciones para invertir o perder el tiempo ha tenido el ser humano. En medio de todo esto, comienza el 2022. Una nueva etapa, un nuevo periodo de tiempo para hacer planes y trabajar en función de alcanzar nuevas metas. La pregunta con la que concluyo es la siguiente: ¿hemos elegido la mejor parte? Si no es así, este es un buen momento para que reconsideremos nuestra actitud de vida y comencemos todos a venir a los pies del Maestro. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Pónganse en pie, por favor. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu presencia en nuestras vidas, a pesar de lo que somos y de quiénes somos. Estamos agradecidos, Señor, porque tu sangre, Señor, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Jesús nos acercó de tal manera a ti que podemos tener comunión contigo. Tu Espíritu Santo, Señor, nos une, Señor, de una manera espectacular a tu presencia y podemos hablar, podemos cantarte, adorarte, podemos abrazarte en los momentos en que más necesitamos un abrazo. Tú estás ahí y podemos sentir tu abrazo. Podemos sentir, Señor, que tú estás con nosotros en medio de las enfermedades. Podemos sentir que tú estás con nosotros en medio de las carencias, en medio de las necesidades materiales, en medio, Señor, de cualquiera que sea el contexto donde nos estamos desarrollando, de cualquiera que sea la dificultad, la batalla que estemos librando, Señor, podemos sentir que tú estás con nosotros. Y no hay mayor tesoro que ese. Lamentablemente, Padre, muchas veces despreciamos ese tesoro. Muchas veces no valoramos, no estimamos, Señor, tu presencia y tu comunión en nuestras vidas y no buscamos tu rostro. Hoy estamos aquí, abriendo un nuevo año, pidiéndote perdón, Señor, por todas las veces que nos alejamos de ti. Por todas las veces, Señor, en que no buscamos tu rostro. Por todas las veces, Señor, en que no desechamos todo lo que obstaculizaba tu presencia en nuestras vidas. Por todas las veces en que priorizamos nuestras mentalidades, nuestra manera de pensar y no la tuya. Te pedimos perdón, Señor. Por todas las veces en que no hemos adorado tu nombre, no hemos sido agradecidos contigo, no hemos reconocido, Señor, que tú estás en medio nuestro, ayudándonos, bendiciéndonos. Queremos pedirte perdón. Arrepentidos, pidiéndote que nos limpies, pidiéndote que oxigenes nuestra vida espiritual, pidiéndote que nos motive, Señor, a buscar tu rostro cada mañana, cada momento, cada segundo de nuestra vida. Tenerte presente en cada decisión que vamos a tomar, en cada conflicto que tenemos que manejar, en cada relación, Señor, que establecemos. Es lo que te rogamos para este 2022. Queremos escoger como María la mejor parte. Queremos vivir este 2022 a tus pies, Señor. Espíritu de Dios, te rogamos que nos ayudes, que nos des la fuerza que necesitamos para negarnos a nosotros mismos y vencer todos los obstáculos que nos separan de ti, Padre.
en el nombre de Jesús. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay